Pues doy paso a Ángel Montañez. Bueno, pues muy buenos días, Juan Carlos, Beatriz, en general al personal de Excelencia Turística de Canarias. Muchas gracias por acompañarnos en la preparación de este webinario que entendemos que es tan importante desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía porque está perfectamente alineado con nuestro plan de acción de economía circular. Con esta primera iniciativa, lo que buscamos es dar apoyo a todos aquellos que en el día a día construyen una Canarias mejor, en este caso al sector turístico y concretamente al sector alojativo. Con acciones como esta creo que avanzamos hacia aquello que queremos conseguir en materia de economía circular, que es transitar desde la linealidad hacia esa mejor forma de proceder y, por supuesto, atendiendo a que tenemos por delante un reto importante de un cumplimiento normativo. Si nos adelantamos, las cosas serán mucho más fáciles. Ya que he nombrado el Plan de Acción de Economía Circular, sí me gustaría, en esta breve introducción que voy a hacer, decirles que para nosotros el sector turístico es muy importante dentro del Plan de Acción de Economía Circular. Ese plan que recoge 20 acciones concretas, definidas, con ficha financiera y definición de responsables, que lo que busca es que cuando lleguemos a 2026 hayamos avanzado sustancialmente en esta materia y que hayamos convertido a Canarias en algo más sostenible o por lo menos hayamos establecido las líneas para conseguirlo. Bueno, como decía, dentro de las diferentes acciones incluidas en el Plan de Acción de Economía Circular, hay una que va destinada a trabajar con los grandes productores de residuos y tratar de minimizar el efecto que generan sobre nuestro entorno. Y esta es una acción crucial, la de reducir en el origen el problema, la de tratar de que el residuo alimentario sea el mínimo posible. Como bien decía antes, tenemos que cumplir con una normativa, tienen que cumplir con una normativa, pero lo más importante, tenemos que cumplir con Canarias y con los canarios. Tenemos que conseguir un territorio mejor y esto lo hacemos desde la convicción y no solamente desde la obligación. Y para eso tenemos que contar con todo. Y contar con todo de forma activa es algo importante para esta consejería, para la Consejería de Transición Ecológica y Energía, que lidera nuestro consejero Mariano Hernández Zapata. Y por eso nos hemos propuesto pasar de simplemente la regulación a la acción, con cosas como esta, pero también las que van a venir a continuación. Queremos plantear al sector turístico y al alojativo, concretamente, una serie de pasos, una serie de acciones que les van a permitir afrontar estos retos de una forma mejor, más preparados, y por eso en los próximos meses les iremos dando información de cuáles serán los siguientes pasos que, bueno, pues para ello contaremos también con Excelencia Turística de Canarias. Yo no voy a dilatarme más, sino simplemente dar las gracias a todos los que participan hoy en esta formación, en este webinario, a todos los que han trabajado para que se haga una realidad y lo que quiero sí es ofrecerme a todos para que todo lo que necesiten del Gobierno de Canarias para ir y transitar desde esa linealidad a la circularidad, nos lo pongan y por supuesto que espero que reciban respuesta por parte nuestra. Muchísimas gracias a todos. Espero que sea de gran provecho esta formación y que, bueno, pues que al finalizar la misma hayamos dado un pasito más hacia una economía circular en Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Carlos Lorenzo, director de proyectos de Excelencia Turística de Canarias. Y efectivamente, digamos un poco lo que hemos pretendido con este webinar es empezar a debatir, no esperar a, digamos un poco cuando lleguen las fechas, desde el punto de vista de la aplicación de esta ley importante que será un reto para el sector hotelero. Y en ese sentido, lo que hemos construido es un webinar con diferentes bloques. Yo iré presentando cada uno de los bloques. Al final, pues bueno, vamos a intervenir durante las próximas 2 horas 9 personas y vamos a intentar desde diferentes puntos de vista abordar todo lo que establece, digamos, un poco la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Voy a compartir una breve presentación, en mi caso. Bueno, entiendo que ya se ve.
Bien, el objetivo de esta pequeña intervención no es otra sino tratar de contextualizar y recoger los aspectos fundamentales que la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario va a aplicar. Evidentemente, estamos hablando de una ley de 43 páginas, pero no todo lo que establece esta ley va a afectar al sector hotelero. Por lo tanto, lo que voy a tratar es de sintetizar pues, todos aquellos elementos que entendemos en un principio son relevantes a la hora de plantear pues, qué obligaciones introduce y que deberán ser aplicables al sector hotelero que nos ocupa. Bien, perdón. Esto va lento. Bueno, la Ley 1 de 2025 lo que establece y pone énfasis desde luego es en la prevención, tal y como comentó ahora el director general. La idea es establecer medidas que traten, antes que nada, de la prevención, es decir, que los hoteles en este caso traten todos aquellos elementos que pueden intervenir, digamos, en la prevención, que los desechos, digamos, o los desperdicios alimentarios no lleguen a ser desechos, no llegan a ser residuos y por lo tanto se establezcan medidas que de alguna manera traten de poner el foco en la prevención, no en digamos, un poco en los procesos posteriores que pueden venir y que luego abordaremos. Una de las cuestiones importantes que establece esta ley es que nombra la jerarquía de prioridades como una de las soluciones a la hora de plantear lo que veremos un poco más adelante con el resto de intervenciones, la incorporación de los planes de reducción del desperdicio. La ley establece como concepto el desperdicio alimentario, que es el que nos interesa en este caso, la parte de los alimentos destinada a ser ingerida por el ser humano y que termina finalmente como residuo. Esta ley no establece, como en otras legislaciones anteriores, pues temas fundamentalmente voluntarios, de buena voluntad, sino que establece acciones concretas que, en el caso de los hoteles, deberán aplicar. Algunos pueden resultar sencillas, otras no tanto. Nos alegra saber en el formulario que hicimos, desde el punto de vista a la hora de hacer la inscripción en el webinar, conocer el estado, la información que nos han proporcionado los hoteles es que el 75% de los que se han inscrito en este webinar ya están trabajando la reducción, ya están trabajando en sus planes de reducción del desperdicio alimentario, lo cual denota que en ese sentido muchos de los hoteles no han tenido o no han visto la necesidad de esperar cuando entre en vigor la normativa para empezar a trabajar ya este concepto, ¿no? Entre los fines específicos que establece esta ley, pues fundamentalmente estamos hablando de una cuestión súper importante, sobre todo tratándose de departamentos de cocina, es sensibilizar, formar, informar a las personas que intervienen, en este caso, dentro de las operaciones de restauración de cocina en los hoteles, para analizar en profundidad cuáles son las causas de que se produzca o se siga produciendo cierto desperdicio alimentario y sobre todo las consecuencias, tanto internas, es decir, a nivel de los hoteles, como en un contexto de sostenibilidad, ¿no? Dentro de las estrategias que están desarrollando los hoteles. Otra de las cuestiones importantes es que hay que hacer esfuerzos decididos a la hora de cuantificar, ¿no? Es una cuestión como un fin específico, pero que también luego veremos en esta pequeña intervención que se convierte en una obligación por la referencia que se hace a la ley de residuos y suelos contaminados. Y también, esta vez, la ley establece y aborda el necesario abordaje desde el punto de vista de la posible donación de aquellos excedentes, aquellos alimentos que estén en condiciones de seguridad y que de alguna manera se fomente la donación a entidades, ¿no? Y por último, bueno, pues el impacto, reducir el impacto en materia de emisiones, porque son muchas las variables que de alguna manera se intervienen cuando tratamos de conseguir una reducción, en este caso, del desperdicio alimentario, aparte de la cuestión evidentemente económica que puede significar para un hotel, pues reducir significativamente pues, los costes, ¿no? En cuanto a la incorporación de alimentos. Como decía al principio, esta ley establece a obligaciones para todos los agentes de la cadena alimentaria, ya sea de producción, transformación
e indudablemente pues también al sector de la hostelería, de la restauración. E incluso, como acabo de comentar, establece también condiciones que deben cumplir aquellas entidades o asociaciones del tercer sector que de alguna manera pueden ser receptores de aquellos excedentes que tengan, en este caso, los hoteles. Esta ley tiene, bueno, pues una particularidad, y es que tiene diferentes momentos de entrada en vigor, aunque fue publicada el 2 de abril de 2025, digamos un poco desde enero ya estaba en vigor y que al día siguiente de su publicación también entraban en vigor determinadas cuestiones. Sin embargo, el elemento fundamental y el que nos anima un poco a desarrollar este webinar es que las medidas obligatorias que son las que nos interesan y las que deberán aplicar el sector hotelero en su conjunto se establecen en que se entrarán en vigor el 2 de abril de 2026, ¿vale? Es cierto que tradicionalmente el sector está siendo cada vez más dinámico desde el punto de vista del compliance y no esperar, como acabo de comentar con los datos reportados por los asistentes, que en ese sentido, bueno, pues los hoteles están ya trabajando y nos consta y aquí durante el día de hoy pues vamos a ver experiencias de cómo lo están haciendo ya hoteles que vienen trabajando en los planes de reducción del desperdicio alimentario. Por lo tanto, nos quedaríamos con la fecha del 2 de abril, que entendemos que en un principio no va a ser necesario que lo graben a fuego, porque de alguna manera es difícil que actualmente no encontrar algún hotel o organización hotelera que no esté trabajando, que no esté desarrollando su estrategia de sostenibilidad. Por lo tanto, entendemos que de alguna manera ya estarán pensando de qué manera abordar este reto de esta nueva normativa. En cuanto a las obligaciones generales, estoy hablando en general de todos los agentes de la cadena. Estamos hablando un poco de la introducción de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, conforme a la jerarquía de prioridades que ahora vemos, y promover acuerdos o convenios para donar sus excedentes. Estos serían dos de los elementos que entendemos un poco son bastante significativos a la hora de plantear de qué manera y qué tendrán que hacer los hoteles cuando se pongan a trabajar en la adecuación a esta nueva normativa. Hay una excepción en el caso, es decir, algunos estará pensando si esta nueva normativa aplica a todo tipo de hotel, a todo tipo de restauración. En ese sentido, hay una excepción. No sería aplicable a establecimientos por debajo de 1.300 metros cuadrados, en el caso de empresas que no dispongan de venta al público. Y un matiz en el caso de los hoteles que en ese sentido operasen, aún no llegando a los 1.300 metros cuadrados de sus, digamos, instalaciones de restauración. Ojo, ¿vale? En ese sentido, si operan bajo un mismo SIF, en ese caso estarían igualmente obligados, pues porque es probable que sumando superaran esa condición de los 1.300 metros cuadrados. Por lo tanto, entendemos que en un contexto de sostenibilidad, de estrategia de sostenibilidad en la que está trabajando el sector, no vemos que muchos se planteen, en todo caso, ver si tienen 1.200 metros cuadrados de superficie o no, sino que en todo caso las ventajas que puede tener para un hotel, de alguna manera, establecer, aún no estando obligados por la normativa, a establecer planes de reducción. Evidentemente, como aspecto voluntario, ahí ya tendrían que definir hasta dónde podrían llegar, hasta dónde podrían establecerse metas desde el punto de vista de la reducción del desperdicio alimentario, pero podrían estar en este caso. Y luego las microempresas, que son las empresas de menos de 10 trabajadores, que tampoco estarían en este caso o no superior a un balance general anual no superior a 2 millones, que en este caso no estarían obligados tampoco a aplicar la ley. He aprovechado un poco y le he pedido a la inteligencia artificial que trate de visualizar un poco cuál es la jerarquía de prioridades que antes un poco exponía y lo que nos hace perfectamente es una pirámide invertida, donde vemos un poco que el primer paso de esta jerarquía estaría la prevención, de la que ya hemos hablado, la donación, la reutilización de los excedentes en ese caso,
El tercer paso estaríamos hablando del compostaje, o compostaje de calidad, que luego seguro que Enrique Padrón nos puede ilustrar. La valoración energética, que no se quedaría ya probablemente en el caso, en el ámbito de los hoteles, pero que de alguna manera actualmente también se está realizando valoración de los excedentes y los residuos, en este caso orgánicos. Y finalmente sería la parte más estrecha, la de vertedero, ¿no? Porque es la última opción, la que de alguna manera debemos buscar con la jerarquía de prioridades que no llegue, que no generemos un poco residuos que vayan finalmente a ser enterrados en un vertedero, ¿no? Esta sería un poco la hoja de ruta en cuanto a cumplir con los elementos que marca la Ley 1 del 2025. Y luego también las obligaciones específicas en el caso del sector hotelero restauración, bueno, pues facilitar al consumidor que pueda llevarse sin coste alguno los excedentes, es decir, lo que no haya podido terminar, con una excepción del buffet libre. En este caso, los hoteles que tienen un servicio de buffet, pues porque evidentemente no hay limitación de lo que pueda comer el cliente, no estarían obligados a tener que disponer del el doggy bag, por ejemplo, para que los clientes en un principio se pudieran llevar los excedentes porque no tienen limitación. Y que en este caso, en el caso de los hoteles, por los restaurantes a la carta, informar de esta posibilidad de forma clara y visible en el propio establecimiento, preferentemente en la carta o en menú, que tampoco dice específicamente que sea una obligación. Aquí también es importante hacer referencia a la llamada que hace la propia ley, a la ley 7 del 2022 de residuos y suelos contaminados, en cuanto que dice que todos los agentes de la cadena alimentaria tienen la obligación de colaborar con las administraciones para la cuantificación de los residuos alimentarios. Por lo tanto, esto también es importante para los hoteles, porque si no lo están haciendo ya, la ley sí establecerá la necesidad de que puedan cuantificar, ¿vale? De manera desagregada, pues, cuál es el destino de los residuos, en este caso bioresiduos orgánicos, en un principio que se están generando y qué destino, en la medida de lo posible, saber qué destino es el que tienen esos residuos actualmente en el tema de los hoteles. Nos gusta también un poco aportar valor y en ese sentido queremos abordar que aunque en este caso hay todavía dilemas en cuanto a lo que va a decidir Europa en cuanto a los reportes de sostenibilidad, en este caso pues actualmente en España muchos de los hoteles con los que trabajamos ya están dentro de lo que llamamos un poco las obligaciones de los informes de información no financiera y por lo tanto de alguna manera la obligación ya es actual, pero sí es cierto que a la hora de reportar en los informes de sostenibilidad o incluso aquellos establecimientos que estén registrados en el reglamento EMAS de gestión ambiental, tienen la obligación de identificar el flujo de residuos orgánicos y de alimentos como elemento de divulgación, como ítem que tendrán que divulgar y tendrán que comunicar desde el punto de vista de la cuantificación, medir en cantidades totales de toneladas o kilos, desagregar por tipo, siempre que sea posible conocer esa información, evidentemente aquello que esté en el ámbito, pero esto nos está pasando, por ejemplo, con los residuos peligrosos de los hoteles, que están obligados también a decir cuál es el destino y cuáles son los procesos de valorización que se hacen posteriormente cuando sale del hotel. Proporcionar información contextual sobre las metodologías utilizadas, es decir, que los métodos que se hayan utilizado a la hora de cuantificar esta separación y poder determinar los kilos o toneladas de la generación y los procesos de valorización, pues que sean estables, es decir, que no sea, pues, de alguna manera cosas muy arcaicas, porque de alguna manera hay que establecer las metodologías que han llevado a cuantificar de esa manera los datos. Y luego, pues finalmente establecer metas de reducción. Estos alineados un poco con los objetivos que antes pues comentaba el director general y que en ese sentido pues también Europa establece a la hora de intentar reducir y llegar al cero residuo en materias y que al final no acabe en el vertedero. Y luego, pues bueno, pues también una referencia. Es difícil encontrar actualmente un hotel en el ámbito vacacional que no esté trabajando en algunas de las distinciones. No nos gusta especialmente hacer publicidad del GSTC,
pero entendemos un poco que de alguna manera es un valor también a la hora de todos esos hoteles que están trabajando en este esquema o en alguna distinción basada en el GSTC, que también habla sobre incluir los desperdicios alimentarios a la hora de establecer la medición, ¿no? Establecer metas y medir por tipo de residuo a la hora de poder hacer el seguimiento de los retos y las metas que se van logrando dentro de los planes de reducción. Seguramente hayan algunas cuestiones más desde el punto de vista esquema. Cuando hablo del reglamento EMAS también nos referimos un poco a la cuestión de la ISO 9000 o de ISO 14000, porque al fin y al cabo, mientras ya sea legislación, pues esos establecimientos que están certificados en esos esquemas también automáticamente estarán obligados a reportar de esta manera los datos, de manera desagregada, digamos, un poco en el ámbito de la gestión de los residuos alimentarios. Esta era mi intervención, voy a dejar de compartir. Y a continuación, pues pasamos al segundo bloque. Este segundo bloque, el objetivo, el propósito es contextualizar esta introducción de una nueva normativa en la reducción del desperdicio alimentario en los ámbitos y en las estrategias de sostenibilidad que están desarrollando la mayoría de organizaciones hoteleras y también las patronales. En ese caso vamos a contar con Maite García, director ejecutivo de OSBEC, Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana, y Enrique Padrón Fumero, director de Innovación y Desarrollo Sostenible de Asotel, Asociación Hotelera y Hotelera de Santa Cruz de Tenerife. Este bloque va a ser básicamente un debate donde vamos a tratar de introducir algunos elementos que entendemos van a facilitar un poco entender dónde se circunscribe esta nueva normativa en las estrategias de sostenibilidad que están desarrollando las organizaciones. Enrique, si me permites empezar por Maite, ¿vale? Maite, tradicionalmente, al menos el conocimiento que tenemos nosotros de OSBEC es de una patronal pues también muy dinámica, en ese sentido, que siempre trata de aportar valor a sus hoteles asociados, como el caso de Asotel. En ese sentido, conociendo un poco el interés de ustedes desde hace muchos años en esto, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el papel que está haciendo OSBEC a la hora de facilitar o cómo ve OSBEC qué tipo de barreras de entradas puede ver en el sector hotelero? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos y gracias por contar con Osbec en este webinar. Sí, efectivamente, nos conocemos además de hace muchos años. La actividad desde Osbec es también conocida por vosotros, porque además este ha sido uno de nuestros cometidos, el trabajar con la planta hotelera en la Comunidad Valenciana. Para que os pongáis un poco en contexto, nosotros tenemos ámbito autonómico, las tres provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Actualmente pues contamos con unos 370 establecimientos asociados. El 90% de ellos son del sector de alojamiento hotelero y más o menos representadas unas 115.000 plazas también eh, de hoteles. Entonces, comentaros en ese sentido que nuestra actividad, muy centrada también en el ámbito, ahora ya todo el contexto es la sostenibilidad, pero con más de 20 años trabajando con las estrategias que estaban basadas en la parte de calidad, en la parte de gestión medioambiental. Dentro del ámbito de la sostenibilidad ambiental, el desperdicio alimentario fue algo que a nosotros nos preocupó y ocupó desde el 2019, fue justo antes de pandemia. Arrancamos nosotros ya con una guía de la gestión del desperdicio, un poco atendiendo a esos parámetros de sostenibilidad que necesitábamos tener en cuenta en la gestión de residuos. Y además, como experiencia, os lo contaré ahora cuando consideréis, fue una guía colaborativa, es decir, el propio sector, los propios chefs, los propios jefes de cocina, los propios responsables de compras participaron en un diseño de actuaciones que ahora pues vemos que en la jerarquía de prioridades que establece la Ley 1/2025, pues efectivamente teníamos una base en la que trabajar. A partir de ahora, con el reto que tenemos con la normativa en la mano y esta fecha del 2 de abril del 26 para aquellos establecimientos que le apliquen, que además nuestro gran core es el servicio buffet, que es el más crítico a la hora de esa gestión del desperdicio alimentario.
bueno, pues en esa actualización de la guía estamos, en ese acuerdo de convenios también para el nivel de la donación y esas actividades de sensibilización y de formación al personal. Así un poco como introducción ya podemos ahí dar pie a todo lo que consideréis. Muy bien. Enrique, a ver, reducir el desperdicio alimentario tiene muchos efectos colaterales, ¿no? Es decir, no solo digamos, un poco a nivel económico de los hoteles, todas las variables en un principio en cuestiones ambientales que puede tener el efecto de reducir el desperdicio son también muchas de las variables las que están trabajando los hoteles, ¿no? Y que son además algunos de los problemas ambientales que tenemos. Pues efectivamente, así es, Juan Carlos. Nosotros, además de, bueno, de servir de correa de transmisión, como normalmente hacemos, traslado de esas iniciativas o leyes, ¿no? O normas que nos afectan, en su momento también participamos con la Confederación Española en las posibles sugerencias que se generaron, ¿no? Y las reflexiones que se generaron previas, ¿no? Hubo pues muchas barreras iniciales, ¿no? A la promulgación del proyecto de ley, pero bueno, nosotros creíamos que era una ley importante en un contexto pues estratégico, ¿no? Donde el desperdicio se ha convertido en un problema estratégico, no solo con impacto en la economía, sino también en los recursos naturales, en el clima, y sobre todo en lo que a nosotros nos afecta también, que es en la seguridad alimentaria, ¿no? Pero sobre todo, como tú dices, en el aspecto económico, ¿no? Estamos viendo que los hoteles que están haciendo planes de prevención implantan tecnologías, que es una puerta que se abre, ¿no? La digitalización. Hoy veremos aquí un ejemplo muy interesante también. Los establecimientos que enfrentan, digamos, esa digitalización se están viendo con ahorros muy, muy potentes, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, pues bueno, pues dimos también el paso de poner en práctica una recogida puerta a puerta selectiva de ese material que ya pues se convierte no en desperdicio, sino consideramos en un recurso, ¿no? Y ahí empezamos ese proyecto de economía circular denominado Comunidades Turísticas Circulares y que estamos trabajando para ir replicando en otros municipios, ¿no? Ahora estamos trabajando con Arona, estamos trabajando con La Laguna. Bueno, si quieres después podemos ampliar un poquito más esta información, pero la idea es esa, ¿no? Trabajar en la sensibilización y formación de los hoteles. Estamos haciendo cursos de la propia aplicación de la ley y dentro del marco del proyecto también tenemos un plan de formación de economía circular que ya estamos ejecutando y vamos por el tercer módulo. Ahora viene el módulo de las 4R, ¿no? El de reducir, reutilizar, reciclar y regenerar, ¿no? Bien. Maite, en lo que comentaba antes, en el contexto actual, donde es difícil ver o encontrar alguna organización que no esté desarrollando, desplegando su estrategia, entendemos que debe ser una cuestión común. Es decir, no animaríamos en absoluto a hoteles que se pongan a medir la superficie del restaurante o se pongan a ver un poco si le aplica, ¿no? Pues porque evidentemente los efectos positivos que puede tener implantar planes de reducción son muy potentes a la hora de enriquecer esa estrategia, ¿no? Y sobre todo hacerla creíble, ¿no? Que no solo sea un mensaje. Efectivamente, además esto se vio muy bien al hacer una herramienta, y ya os digo, siempre desde el marco previo a la entrada, a la publicación de la ley, al intentar trabajar sobre conceptos de planificación, porque aquí nosotros centramos mucho el trabajo previo, antes de, o sea, la gestión desde las compras, la planificación de menús, la tipología de alimentos que se adquirían, cómo eran los procesos dentro de cocina y la parte del servicio, de cómo se atendía un servicio buffet, que ya comentamos que es el más propenso a generar desperdicio alimentario y por otro lado el que cuentas con un factor que es el cliente que no lo puedes dominar tanto, ¿no? Como, o no podría entrar tanto en la gestión como pueda ser el propio responsable.
Entonces, desde aquí se hizo un muy buen espíritu sensibilizador desde esa planificación de compras que creemos que es clave, el poder ajustar esas previsiones reales, el trabajar con ingredientes mucho más versátiles, el hacer un tipo de aprovechamiento o de cocina de aprovechamiento que pudiera establecer en las recetas. También esa primera base es una forma de replanificar el planteamiento desde los procesos iniciales. Y además aquí también lo que veíamos es que era un ahorro de costes espectacular a la hora de también de trabajar mucho sobre la parte de la gestión de compras. Importantísimo implicar a esos responsables de compras. Y después, la pandemia, en cierto modo, abrió una obligatoriedad a la hora de servir un buffet, porque a la hora de empezar a trabajar con esas unidades en el servicio, que ya no utilizábamos, la tendencia era eliminar esos gastronomes, esas bandejas completas de comida y empezar a dosificar, a que hubiera menos manipulación de los elementos del buffet. Eso también abrió pues una oportunidad que a la hora de trabajar sobre gestión o sobre estrategias de la gestión del desperdicio alimentario ya se había trabajado, además se vio inmediatamente la reducción, ya no solo de desperdicio o de alimentarios, sino también la reducción en costes, que fue realmente lo que más impactó. Entonces, aquí ha sido una primera visión que independientemente, como comentas, Juan Carlos, de me aplica o no me aplica, estoy viendo que tengo aquí un filón a la hora de mis costes, a la hora de las presentaciones, porque puedo hacer un nuevo diseño de buffet y de oferta gastronómica, porque también así empezamos a trabajar en esa sensibilización ya no solo al personal, sino al cliente con esos mensajes pues de responsabilidad, de disfrutar con responsabilidad en los servicios de restauración, el hacerlo un poco más partícipe también. Que esto, por ejemplo, pues en un ámbito como el de cruceros se lleva haciendo muchos años, y esto en la parte de hotelería nosotros nos habíamos detectado que no se trabajaba tanto ese espíritu, ¿no? de la sensibilidad. Luego hay un efecto también muy bueno en la parte de banquetes y eventos, que creo que lo vamos a poder comentar después, y que desde luego es otro punto de los clave en los que trabajar esa red de desperdicios. Y luego el qué hacemos después con el desperdicio. Esta parte también es ahora muy interesante en la que podamos trabajar. Enrique, en un contexto de las modificaciones de las tasas fiscales de residuos a nivel municipal, el componente también es importante. Ese concepto de que quien más genera, más paga, también entra aquí en esta temática, ¿no? Bueno, la verdad que has dado con una clave que nos parece importantísima, ¿no? Como sabemos todos, la mayoría de las tasas municipales no diferencian o no incentivan a una menor generación. Yo creo que estas políticas siempre deben de ir acompañadas de una política fiscal inteligente, ¿no? En el caso de las tasas municipales que a nosotros nos afectan, ya en su momento, y además con Ángel Montañés precisamente como concejal en el Puerto de la Cruz, intentamos diseñar, de hecho se llegó a aprobar en Consejo de Gobierno una ordenanza fiscal que incentivaba la reducción, o dicho de otra manera también, castigaba al que más producía, ¿no? Diferenciando esos esfuerzos que a veces, o en muchos casos, realizan nuestros equipos, ¿no? O los equipos de las empresas, de los establecimientos. Ahora mismo se acaba de aprobar una nueva versión en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que ha sido valiente en este sentido, y ha aprobado una ordenanza fiscal donde, bueno, pues va a generar un quinto recibo anual, haciendo una contabilidad anual de los contenedores de resto que se generan, y así en ese quinto contenedor lo que va a hacer es, digamos, cobrar más al que más produce, ¿no? Y girando un quinto recibo a los establecimientos por la cantidad de contenedores de resto por encima de la media que produce el municipio. O sea que vamos a estar ya no solo
la reducción o la planificación va a resultar en un interesante rentabilidad a corto plazo, sino que también lo vamos a poder ver reflejado en las próximas ordenanzas fiscales, porque me consta que muchos municipios van a tirar por aquí, ¿vale? Además, bueno, pues todos sabemos que cuando se nos toca el bolsillo es cuando reaccionamos, ¿no? Así que, bueno, espero que la iniciativa en el Puerto de la Cruz funcione, que todos participemos de una manera adecuada y bueno, que sea un piloto interesante para hacer las cosas de otra manera, ¿no? Bien. Maite, no sé si quieres comentar alguna cuestión sobre esto. De todas maneras, totalmente de acuerdo con Enrique, porque al final hemos empezado a trabajar en los hoteles haciendo esa fracción orgánica, ese trabajo de control también, porque al final si estamos implantando medidas de prevención para la reducción, no podemos de otra manera que sea cuantificarlo y poderlo identificar. Pero claro, nos encontramos todavía con políticas municipales en la recogida de residuos, bueno, pues no estando a la altura, ¿no? También de Del la parte Pleistoceno. Claro, entonces al final la sensación de haber estado haciendo un trabajo de una ingeniería de procesos, de una formación, de una redistribución de procesos en la cocina y de entrega de un residuo que finalmente se gestiona con el resto, pues es desolador, sobre todo cuando uno está haciendo un esfuerzo también en este sentido y una responsabilidad, e incluso incorporándolo a sus memorias de sostenibilidad y a sus indicadores de trabajo en este ámbito. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros desde OSBEC y un poco en la línea de las iniciativas que Asotel está comentando también, hemos hecho pilotos ya de varias cuestiones interesantes pues a la hora de poder disponer de plantas de compostaje, de zonas donde por lo menos que el residuo orgánico o biorresiduo del hotel en determinadas ubicaciones y destinos donde hay una alta concentración de establecimientos hoteleros y al final la distribución va a ser fácil y pudiéramos tener de esa manera pues esas soluciones, ¿no? También para el biorresiduo, porque de esa manera también estaríamos reduciendo esa aportación del residuo a la gestión municipal y y hay proyectos interesantísimos encima de la mesa. Incluso tenemos uno para producción de biogás, que es una de las últimas de las cuestiones de la jerarquía, pero organizativamente es muy caótico y no hay normativa que regule tampoco esas instalaciones de esas plantas de biogás que pudieran tener esa capacidad de poderlo contemplar como solución, además decidida por un sector hotelero que está por la labor porque es un residuo que genera todos los días. En eso nos vemos en etapas muy pleistoceno, has dicho, Nicky, pues bueno, pues muy primitivas, ¿no? Muy iniciales y muy incipientes para poder dar también un respaldo a este tipo de actuaciones. Las que se hacen son de manera muy particular. Bien, Enrique, ¿alguna cuestión? Bueno, si me permites en un minuto contar un poco... ¿sí? 40 segundos. Vale, me parece adecuado. Bueno, yo quería hablarles un poco de las oportunidades que ya las hemos ido comentando, ¿no? Desde las fiscales, la reducción de los costes operativos, siempre pensando en una planificación, que es, digamos, la clave de todo esto. Y, por supuesto, lo que comentabas antes del reporting de sostenibilidad en la nueva directiva, ¿no? La estrategia de sostenibilidad de Asotel pues está marcándonos un camino. Esperamos que más empresas se adhieran y puedan subirse al carro. Uno de los proyectos que les comentaba es el de comunidades turísticas circulares, donde hemos ido pues eso, a valorizar ese residuo que ya no tiene una salida, digamos, en la donación o que no hemos podido prevenir, pues lo vamos a gestionar para que vuelva a nuestros suelos. Comunidades turísticas circulares no se plantea como un proyecto de reciclaje, sino como un proyecto de consumo de cercanía. Entonces lo que estamos haciendo es sumar más cooperativas, productores al proyecto y que esos productores consuman el compost que estamos generando. Ese compost es un compost de alta calidad, es un compost certificado de categoría A, bueno, pues que puede ir a nuestros suelos a mejorar la productividad de nuestras fincas, y ese es el planteamiento circular, ¿no? Siempre con una
formación, participación, hacemos muy partícipes del proyecto a los hoteles que van participando, se comprometen a una reducción, a un plan de reducción del desperdicio, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que hacemos es ir a buscar con mimo y con puerta a puerta, digamos, ese residuo, que es un recurso y que, bueno, que lo convertimos después en desarrollo de iniciativas de agroturismo como la que ya tenemos en ADEGE con 30 establecimientos participantes. Nuestro objetivo es ir replicando con nuevas plantas. Estamos trabajando precisamente con Transición Ecológica del Gobierno de Canarias para que existan más pequeñas plantas de compostaje agrario y que sean los agricultores los que puedan recibir una parte de los residuos que estamos produciendo en el sector. Estos residuos son los que todos conocemos que producimos en los establecimientos, desde cáscaras de huevos, siempre productos frescos, el que estamos recogiendo, no producto contaminado con aceites o cocinados, y ya llevamos unas 3.000 toneladas de biorresiduos recogidos y se han elaborado 900 toneladas de compost. Como les decía antes, están abiertas las inscripciones de estos módulos de formación. Uno de ellos tiene que ver, por supuesto, con el desperdicio y otro que es el que está ahora, el de 4R, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar, que está abierto en la página web del proyecto, que es turismocircular.com. Y ya está, no quiero vender más mi libro. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a ustedes, Enrique. Maite, genial. Gracias por aceptar la invitación para participar en el webinar. Si eso al final un poco del mismo, volvemos a hablar. Bien, pasamos a un segundo bloque, tercero, en el que vamos a tratar de abordar una visión práctica de lo que está haciendo la aplicación, en el caso de hoteles que ya vienen trabajando desde hace tiempo en la introducción de los planes de reducción. En este bloque vamos a tener la participación de Javier Jiménez Rodríguez, CEO y cofundador de Freeway, una empresa que aporta actualmente soluciones a la hora de facilitar a los hoteles un poco la introducción y el desarrollo de los planes de prevención. Va Rubén Rosema, de la cadena del Hotel Tagoro, de la cadena DreamPlay. Nos ha parecido un caso muy significativo porque DreamPlay lleva aplicando la metodología Lean más de 10 años y en ese sentido, como uno de los elementos entendemos fundamentales a la hora de los planes de prevención es estudiar y analizar verdaderamente los procesos, pues entiendo que el proceso de Lean y la experiencia de VAR nos puede ser de interés. Y en este caso también, en este bloque, pues participa Carles Fábregas, chef ejecutivo de Beni Hoteles, que está enfocado, digamos, un poco a la gestión de eventos. Es decir, él tendrá la experiencia y nos contará la experiencia de cómo está abordando la introducción de los planes de reducción en establecimientos que están muy enfocados a la generación de eventos, ¿no? Javier, te doy paso, ¿vale? Gracias a los tres un poco a intervenir en este webinar, desde luego. Y Javier, si quieres, compártenos la presentación. Sí. Muy buenos días a todos y a todas. Les comparto por aquí y confírmenme que ya estoy compartiendo pantalla. Perfecto. Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer, como no, a Gobierno de Canarias por la organización de este webinar y también a Excelencia Turística Canarias por contar con nosotros. Tal y como ha comentado Juan Carlos, en este caso yo voy a ahondar en aspectos prácticos para la implementación del plan de reducción del desperdicio alimentario y sobre todo, y antes de empezar sí que quisiera hacer hincapié en que el plan y cualquier plan, debido a que la ley en este sentido es razonablemente amplia en cuanto a la implementación, tiene que tener como objetivo último reducir el desperdicio alimentario. Y quiero nombrarlo al inicio porque muchas veces en temas de cumplimientos normativos nos centramos más en cumplir la normativa que en lograr el objetivo y el espíritu de la propia norma. Y por eso en esta presentación haré más hincapié en qué aspectos fundamentales y herramientas prácticas para reducir el desperdicio. Bueno, como bien han comentado antes tanto Maite como Enrique, el problema del desperdicio alimentario es un problema global del sector Horeca, pero especialmente del sector hotelero. Nosotros trabajamos especialmente con los hoteles que están presentes hoy en el webinar, que son los hoteles resorts, con buffet, que son los que más
predominan en Canarias y además los que también, como no, mayor reto afrontan con la entrada de vigor no solo la ley de prevención del desperdicio, sino también la de generación de residuos, puesto que los residuos orgánicos son, más concretamente los residuos procedentes del desperdicio alimentario, son aquellos que tienen un mayor tonelaje en el cómputo global. Por lo tanto, a mayor tonelaje, mayor será la tasa por gestión de esos residuos cuando se actualice, digamos, toda la normativa municipal en esta materia. Y es que, de media, si nos vamos a un hotel resort con buffet y con todo incluido, el desperdicio puede llegar hasta los 80.000 euros al año. Es un problema económico real. Y aquí solo estamos teniendo en cuenta la valoración del desperdicio, es decir, del coste de alimentos que acaba en la basura, pero a nosotros siempre nos parece importante destacar también la cantidad de horas de personal que dedican a alimentos que acaban siendo desperdiciados. Y que esto muchas veces no se tiene en cuenta en el cómputo, porque obviamente es mucho más difícil de imputar, pero que no es menos relevante. El canal Horeca es el responsable en torno al 15 al 20% del desperdicio, por eso entra en vigor la Ley 7 de 2022 y también la Ley contra el Desperdicio Alimentario. Y la media varía mucho en función de la tipología de hotel, en función de incluso de la cadena, pero sí que en hoteles resort con buffet más o menos se tira en torno a 750 gramos de alimento comestible por día. Hablamos siempre de 3 servicios y teniendo en cuenta todo el ciclo de elaboración, desde la recepción de mercancía hasta el comedor de personal. Y es que a mí siempre me gusta mostrar este gráfico, que creo que es visual porque es simple y que permite entender que el desperdicio es un problema más complejo de lo que a priori parece. Nosotros que impartimos mucha formación, me van a perdonar, pero a veces estoy cansado de escuchar, sobre todo al personal de línea del sector hotelero, que el desperdicio muchas veces es culpa del cliente porque se llena el plato. Sí, en ciertos casos ocurre, pero es un problema mucho más complejo. Y es que, como podemos ver, y todos los que están aquí probablemente conozcan las cocinas de los hoteles casi mejor que yo, se genera desperdicio en varios eslabones. En primer lugar, cuando el producto se recepciona, que ahí ya hay producto que se nos puede caducar por mal estado, por entrega del proveedor o porque simplemente la gestión del stock no es óptima. Y también, como no en cocina, se genera una merma, pero también un desperdicio alimentario en todas las preparaciones. Aquí es donde entra y donde puede intervenir todo lo que viene siendo la cocina de reaprovechamiento tan conocida. Y después, en restaurantes que tienen buffet y que tienen cartas, se generan 4 desperdicios diferentes. Uno en buffet, toda la comida que sale a buffet, que no es consumida y que por normativa sanitaria, bajo ciertas condiciones, debe ser desperdiciada. También toda aquella comida, aquellos alimentos que toman los clientes y que al final no consumen. En el restaurante a la carta sucede igual, también hay producto que el cliente solicita y que no termina consumiendo. Y como no, también se genera desperdicio en los comedores de personal, que esto a veces también se olvida y no es menor teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores que pueda haber en un hotel de los habituales en nuestras islas. Todo ello suma 6 lugares diferentes en los que se genera desperdicio y que en el caso, como comentará posteriormente Carla, en el caso de eventos o de centros que celebran eventos también hay que añadir este aspecto, ¿no? Por todo ello, las causas del desperdicio son varias y son diversas y aquí solo les traigo algunas. En primer lugar, obviamente porque hay que cumplir con cierta normativa sanitaria y de seguridad alimentaria y que en algunos casos no se debe desperdiciar. También porque en ocasiones el producto se contamina, como no, el desperdicio del cliente. También una cuestión que no es menor, que es el menaje. Estamos acostumbrados a trabajar con grandes bandejas a cualquier hora del día y ya cuando se empieza a trabajar en reducción del desperdicio alimentario, el contar con diferente menaje en función de la hora del servicio es muy relevante. De hecho, comentaba antes Maite la cuestión de las monodosis que obviamente contribuyen a la reducción del desperdicio alimentario. Después una cuestión más de producción. Muchas veces se produce de forma intuitiva. No hay datos de cuánto se elabora cada día, no se tiene medido cuánto debo elaborar en función del número de clientes y de la tipología de clientes. Todos sabemos que la nacionalidad, la edad o si vienen parejas o familias influye en qué menús gustan más y en qué menús gustan menos. Y eso a veces se desconoce desde los departamentos de compras y, como no, también de cocina. También en ocasiones hay inconvenientes en la coordinación sala-cocina. Muchas veces se sobreproduce por costumbre y también en la gestión de stock. Bueno, y ahora ya pasamos a cómo podemos poner solución a toda esta problemática del desperdicio alimentario.
Nosotros planteamos un camino que deben implementar todos los hoteles, que es un camino hacia el desperdicio cero. Y hablamos de camino porque son cuestiones que se tienen que ir haciendo de forma muy paulatina, con objetivos y con todo el equipo implicado. Por ello nosotros hablamos de 4 cuatrimestres por tener una referencia, pero obviamente en función del punto de partida es diferente el camino a recorrer. Ese primer cuatrimestre, que sí que debe ser de iniciar con la cuantificación y con la concienciación inicial a todo el personal, después elaborar el diagnóstico y la hoja de ruta. Una vez ya tengamos diagnóstico, tengamos mediciones y tengamos al personal concienciado, será el momento, por lo menos el que nosotros planteamos, que es el momento idóneo para implementar y elaborar ese plan de prevención de pérdidas. Después, proceder a su implementación, seguimiento y cumplimiento. Y, en último lugar, pues proceder a la comunicación, a la consolidación y a la certificación si procediese. ¿Qué hacer o qué recomendamos o cómo creemos nosotros que se debe hacer este camino? En la fase 1, involucrar a todo el equipo del hotel. Y cuando hablamos de equipo, no solo hablamos al equipo de cocina y de sala, hablamos al equipo de recepción, como no a dirección, como no a marketing. Cuantas más personas se involucren, mejor va a ser el resultado. Al final, el desperdicio es una problemática que a todos en mayor o medida nos afecta y nos duele, porque a nadie le gusta que se desperdicien alimentos, por lo tanto puede ser una punta de lanza para mejorar también el trabajo en el equipo. Cómo no concienciar, esas primeras sesiones de concienciación sobre la normativa y sobre la problemática, y comenzar con la medición fiable, precisa y paulatina por eslabones. Es decir, para reducir el desperdicio alimentario no es tan importante saber cuánta carne tiramos, sino cuánto solomillo a la pimienta se tira en el almuerzo de los martes, o qué ensalada es la que más se desperdicia en la cena. Es fundamental disponer del dato real y verificable de qué producto se está desperdiciando, no de qué categoría. Y, cómo no, también dónde se está produciendo. El desperdicio no tiene nada que ver ni las causas ni las soluciones. El que se desperdicie por motivo de que el cliente no lo consume, al producto que sobra en buffet o a la merma que se elabora en cocina. Por eso sí que es importante que la medición deba ser fiable, precisa y por eslabones. Con toda esa información, y cuando ya tenemos en torno a 3-4 meses de datos reales y fiables en toda la cadena, ya es el momento de proceder a un diagnóstico en el que tienen que intervenir, como no, todo el equipo de cocina, observar cuáles son las problemáticas y definir cuáles son las áreas de intervención prioritaria. Y tras ello, siempre se propone crear un pequeño comité de desperdicio por cadena y por hotel. Ese comité de desperdicio lo que será el encargado de hacer seguimiento de todos los datos que se están obteniendo, del diagnóstico y del plan para su cumplimiento. Aquí también nos gusta incidir que el plan debería de ser sencillo, simple y eficaz, más centrado en protocolos de actuación en cocina que en planes estratégicos que muchas veces se quedan en una gaveta. Y eso sí, la herramienta de medición del desperdicio siempre tiene que adaptarse al plan y no al revés. Por eso es importante que la medición sea muy flexible. Tras ello, se procede a la implementación del plan, se forman protocolos específicos a todo el personal de cocina, además protocolos que queden dentro de la cocina, porque con la variación de personal que pueda surgir, que todos tengan claro cuáles son las medidas para reducir ese desperdicio, identificar responsables por áreas y también turnos, y tener responsables también de que la medición sea correcta. Y, como no, hacer auditorías internas periódicas, es decir, que haya responsables dentro del propio hotel o de la cadena que comprueben que las mediciones y los protocolos se están cumpliendo de forma periódica. Con todo ello, se debe involucrar al equipo. Cuando se logran reducciones en materia de desperdicio, se deben comunicar al personal de cocina, porque esto es un trabajo de todos y, por lo tanto, todos también deben ser conocedores de cuando las cosas se están haciendo bien. Y, cómo no, cuantificar económicamente, medioambientalmente y laboralmente el ahorro logrado con la reducción del desperdicio alimentario. Nosotros, como no, como empresa tecnológica, creemos que la medición debe ser el vértice de la mejora continua. Cuando tenemos datos fiables y consistentes, es cuando podemos evaluar si estamos reduciendo o no el desperdicio alimentario. Y es que aquí, en todo este ciclo de alimento en cocinas, creemos que se debe hacer siempre medición con KPIs claros en cada uno de los intervalos. Aquí un ejemplo, y no me quiero extender mucho más. Si conocemos en qué ubicación se está generando ese desperdicio, en qué servicio y quiénes son los responsables, a partir de ahí debemos conocer si ese desperdicio es evitable o inevitable. Sabemos que no es lo mismo una cáscara de manzana que un solomillo, porque obviamente hay un desperdicio que es más evitable que otro, y siempre que
se puede aprovechar si hay cocina de reaprovechamiento, cuál es su categoría y cuál es el plato que se está desperdiciando con su coste y el motivo del desperdicio. Esta debería ser la base de cualquier medición y, por lo tanto, sobre la que elaborar los diagnósticos y los planes. Y a partir de aquí, pues, implementar medidas para su reducción. Les pongo aquí el ejemplo de un cliente nuestro que logró reducir el desperdicio entre febrero y septiembre en más de un 50% con medidas reales y fiables, en este caso en 2 servicios de desayuno y cena, porque este hotel no disponía de almuerzo. Y bueno, simplemente herramientas para la reducción del desperdicio, cuantificar no solo el desperdicio, sino también la producción y las mermas, tener el plan de prevención, digitalizar el control del desperdicio, porque va a ser mucho más fácil que el control, implementar sistemas de donación o venta flash cuando se permitan, flexibilizar los menús en base a la tipología de cliente, que esto también es relevante, tener tecnología para la gestión óptima de stock y avisos también de producción en buffet. Y con ello ya termino. Para los que no nos conozcan, que desde Feedways no solo acompañamos a hoteles, sino que sobre todo desarrollamos tecnología en varios eslabones de la cadena para reducir el desperdicio alimentario. Somos tecnología de Canarias y software español, pero sí que presentes en todo el territorio. Hasta ahora hemos evitado más de 27 toneladas de desperdicio alimentario, más de 61.000 platos salvados y la reducción media del desperdicio está en torno al 40%. Aquí algunas de las entidades que han colaborado con nosotros y que han confiado en nosotros. Y hasta aquí, muchísimas gracias y nuestro granito de arena para impulsar la gastronomía circular en el sector hotelero. Muchas gracias, Javier. No sé si un poco lo comentamos, seguro que sí, mi compañera Beatriz al principio. Las presentaciones que se están compartiendo se van a compartir también después del evento junto con el vídeo de grabación. Bar, tu turno. Buenos días a todos. Sí, porque las presentaciones es muy bonito y el papel aguanta todo, pero a mí me gustaría compartir una experiencia real de cómo se aplica en un hotel. Soy director del Hotel Tabor, de la cadena Dream Place, y llevamos ya más de un año trabajando este tema y en específico en colaboración con Feedways. Y como indicó Juan Carlos en su introducción, somos un hotel ya un poco particular porque trabajamos la metodología Lean, que es una metodología que tiene sus orígenes en Toyota, en la automoción, y que nosotros hemos visto aplicable a la hostelería también. Ahora, ¿qué conlleva eso? Pues muy brevemente que mapeamos todos nuestros procesos, intentamos quitar el desperdicio, el no valor añadido en todos los procesos posibles para aumentar el máximo valor entregable al cliente. Suena fácil, pero no lo es. Llevamos 10 años en este camino y si a alguien le interesa el tema del Lean en hostelería, les recomiendo que lean nuestro libro que se llama Upgrade a la excelencia en la hostelería, donde ya además entramos un poco más en profundidad de cómo se puede aplicar estos conceptos a la hostelería. Pero clave en todo esto son cosas que compartimos, propósito en esta materia. La primera, eliminar todo el desperdicio posible. Ya no solo por los motivos que ha mencionado anteriormente, que tienen que ver con la sostenibilidad, sino por el tema del dinero. Al final también queremos ahorrar todo lo que podamos en materia económica, en materia de gestión, en todos los movimientos que hayan para que un alimento se produce, se pone en condiciones para el consumo humano, y luego para tirarlo es una pena, es una pena tremenda. Entonces, cuando nosotros nos enteramos del Feedways, fuimos, creo, uno de los primeros a levantar la mano, porque estamos convencidos que todo comienza con datos, como muy bien dijo Javi. Si nosotros no controlamos los datos, si no de alguna forma hacemos lo intangible tangible, no podemos mejorar, no podemos ejecutar una mejora continua. Y la hostelería y el departamento de A&B en específico nunca ha sido muy de
de datos, ¿no? Sensaciones intangibles, esto se hace porque siempre lo hemos hecho así, es porque el cliente lo quiere, es porque el cliente es caprichoso. Si hacemos una sobreproducción de alimentos, no es porque nosotros nos equivocamos, por supuesto que no, es porque el cliente hoy ha comido un poco menos porque, bueno, hoy le daba menos ganas. Bueno, todos estos mitos hemos ido eliminando en este último año, porque gracias a los informes específicos de FUA hemos visto que sí que hay mucha tendencia. Es verdad que hay una variabilidad en el consumo, no todo el mundo tiene el mismo gusto, y según vienen diferentes nacionalidades, el desperdicio cambia. Una familia inglesa no tiene la misma costumbre que una familia española. Pero gracias a estos datos cada vez vamos más al tiro hecho y hay menos desperdicios. Nosotros, la práctica es muy fácil. Tenemos una báscula conectada con un programa informática justo a la salida del comedor. Nosotros somos un hotel todo incluido, tenemos 3 servicios al día y al final del servicio todos los camareros, todos los cocineros, todos los carros, todo tiene que pasar por un pasillo, una puerta y luego un pasillo. Pues ahí es donde está la báscula. La gente no puede tirar cosas sin haber pasado por la báscula. Físicamente no puede. Entonces, ¿qué pasa? Cuando acaban un servicio, retiran la comida, van a la báscula, hay algunas opciones precargadas por la rueda de menú. Trabajamos como imagino todos ustedes con una rueda de menú. Entonces ya sabemos los platos que van en el desayuno, el almuerzo y la cena de cada día. Pues el cocinero o la persona que retira la comida del buffet pasa por la báscula, dice, pues mira, han sobrado medio cocota de papas, lo selecciona en la pantalla táctil, pesa la cocota y las papas, y también está ya introducido en el sistema el peso de las cocotas, porque claro, si no sabemos el peso real del residuo, se pesa y se tira. No hay más vueltas. Ahora, para responder también a la pregunta que hace Darío Let en el chat, ¿cómo podemos fiarnos de que estos datos son reales? Es una muy buena pregunta. Nosotros estamos combatiendo con eso también, porque siempre, gracias a Dios, en nuestro hotel, muy pocas, pero siempre hay alguien que dice, bueno, mira, yo paso de esto, tengo prisa, no lo peso. Pero tenemos que estar muy encima aquí, desde la jefatura de la cocina, desde la dirección y desde los compañeros. Si hacemos una formación adecuada en la cual todo el mundo reconoce y entiende la importancia del tema, no solo repito, por el económico, pero también desde el punto de vista de sostenibilidad, y todo el mundo colabora, la idea es que también los compañeros estén pendientes de que todo el mundo pesa todo, además de la jefatura de cocina y además de la dirección. Que luego tiene que haber un contra-audit, sí. Por una parte independiente, sí. En nuestro caso nos ha hecho un cable FUWaste que, bueno, en concreto el sábado que viene a contraauditar, viene a observar si lo que pesamos realmente es todo lo que se desperdicia. Que tiene que haber una otra forma, un extra contra-audit por parte de una entidad objetiva que no tiene que ver ni con el hotel ni con el web, pues sí, sería lo oportuno. ¿Cómo? No lo sé. Un ejemplo podría ser, nosotros participamos en lo que comentó Juan Carlos antes, las comunidades circulares. Nosotros sí que mandamos todo nuestro bioresiduo no elaborado, más la jardinería, lo mandamos a compostajear. Y ahí sí que ya tenemos un control. Y en el contenedor, la Universidad de La Laguna ha introducido una cámara que mide el nivel de que se llena el contenedor. Y esto lo contrasto con los datos que nosotros le proporcionamos. Si ahí hay un desvío muy grande entre lo que nosotros decimos que haya y lo que mide la cámara, saltan las alarmas y vienen a controlarlo. Podría ser una opción en un futuro, pero quiero agradecerte por la pregunta, Ariel, porque es relevante
Y yo tampoco tengo ahí la solución al 100%. De momento nos fiamos de que los colaboradores, los trabajadores, los chicos lo están haciendo bien y lo certificamos primero al jefe de cocina, luego el director del hotel y luego también de FIBASE. Resultados, ¿a qué nos ha conllevado esta medición de los desperdicios a través de la báscula inteligente? Datos, insights. Mira, todas las semanas, todos los meses hacemos un seguimiento, la línea es descendente y vemos platos que no están gustando. Porque eso también es una forma de mirar la calidad. Si hay un plato que no se come ni una semana, ni dos, ni tres, sino que siempre sobra, pues será que al cliente no le guste o que hay otro problema con este. Un ejemplo tonto. Nosotros el potaje de berro lo pusimos 3 veces a la semana. Nosotros pensando que era un plato de estrella, además cocina canaria, kilómetro cero, etcétera, etcétera. Pero siempre sobraba. ¿Por qué? Pues, por lo visto, no a todas las nacionalidades les gusta el potaje de berro. Bueno, no pasa nada, lo hemos dejado una vez a la semana en el buffet canario y los otros dos lo hemos eliminado. Son boberías, pero a veces el día a día nos lleva y ver estas cosas, ver por plato qué sobra y qué no, de qué estamos sobreproduciendo y qué no, nos hace ir a tiro hecho, nos hace ir al detalle, nos hace ir al plato, donde antes había pues, un cubo con desperdicios y vete a saber de qué plato viene. Nos hace ver al detalle y con eso quiero cerrar. Quiero recomendar a todos los compañeros del gremio de recoger datos, sea de la forma que sea. Sea con FIBASE, sea con quien sea, pero empiecen a medir. La medición automáticamente lleva a mejora. Primero la mejora es evidente y fácil de conseguir y con el paso de los tiempos y con la mejora continua implementada, pues cada vez será más difícil, pero también más gratificante cuando por fin se logra. Nosotros hemos logrado, gracias a la báscula, pero también a otras medidas, por supuesto, una reducción de aproximadamente un 70% de los residuos. Es un 70% menos de residuo elaborado que ha pasado por las manos de 4 cocineros, ha pasado por un carro transportándolo al buffet, ha pasado por una cocota, por una filmación, por un almacenamiento y un armario caliente en algunos casos. Ha pasado por tantos procesos que ahorrarlo no ahora solo en tirarlo, ahora en todos los demás procesos y esto ya vuelve a ser muy Lean, porque en Lean se predica menos desperdicio posible. Si tiene alguna pregunta, pues me quedo a vuestra disposición de intentar responder desde un caso práctico donde le hemos puesto en marcha y donde ha funcionado y ha tenido unos resultados muy buenos. Muchas gracias, Bar. Carla, tu turno, ¿no? Buenos días, muchas gracias. Gracias a todos, gracias al Gobierno de Canarias para darme esta oportunidad de poder expresar, bueno, un poquitín lo que nosotros, pues bueno, intentamos hacer y llevamos tiempo, pues bueno, trabajándolo. En primer lugar, decir que Evenia generó su propia marca en este aspecto del desperdicio alimentario, ya generando una marca que se llama Ecoevenia. A partir de aquí, nosotros, pues bueno, junto con entidades tanto privadas como públicas, pues conseguimos la certificación Bioscore de sostenibilidad. A partir de aquí también fuimos trabajando fuerte y duro para intentar, pues bueno, conseguir, pues bueno, poder marcar lo que es la pichada de la huella de carbono por cada cliente. Dando, como digo yo, esta receta de estos ingredientes, especifico un poco el punto nuestro en Evenia Hoteles en cuanto al departamento maíz. Tenemos eventos de 1000 personas, tenemos eventos de 2000 personas que partimos de cero y en 2 días servimos el evento. Somos un hotel un poquitín especial, diría, porque tanto en buffets como en aperitivos como en cenas trabajamos
prácticamente, no diría al día, porque sería mentir, pero sí que en producciones trabajamos muy acurados a razón de los comensales que tenemos. También nos adaptamos mucho dependiendo de cada una de las nacionalidades. Tenemos eventos que nos pueden venir, pues un evento de Alemania, por el caso, que hoy hemos tenido una visita. Entonces, nos adaptamos también en cuanto a los aperitivos que desenvolvamos para ellos y los platos que hacemos, según sus gustos y sus maneras de presentar, porque también es muy importante. A partir de aquí, minimizamos muchísimo nosotros lo que es la sobreproducción de cada uno de los platos. Es muy complicado y muy complejo llegar a que si tienes un evento de 1000 personas, cómo gestionamos o cómo generamos, pues minimizar el desperdicio a razón de que, bueno, pues tenemos un evento de 1000 personas, pues serán 30 mesas, 40, 50 mesas, 100 mesas de aperitivo, que ahí tendremos pues 6 fríos, 4 calientes. Claro, ¿en qué nos basamos nosotros para poder llegar a minimizar el desperdicio? Pues, lógicamente ajustamos tanto efectos de escandallos, trabajamos mucho con el tema producto de proximidad, muchísimo. Hacemos que tanto los aperitivos como los platos sean muy equilibrados en el aspecto de ir a buscar una garantía de satisfacción del cliente. Hacemos pruebas de menús, hacemos pruebas de aperitivos, hacemos cada uno de los eventos que tenemos, pues se hacen unas pruebas, se generan una visión de ese evento en miniatura, pero una visión para que después nosotros lo tengamos más fácil a la hora del desperdicio. A partir de aquí, trabajamos solo con monodosis, tanto en eventos en buffet como en aperitivos, todos en monodosis. Cuando hacemos, por ejemplo, en zona de aperitivos, que montamos barbacoas, montamos unos tinglados que montamos bastante importantes, personalizamos mucho cada uno de los platos y todo muy, 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 muy individualizado, ¿no? Que es la manera que a nosotros nos ayuda muchísimo a todo esto. Todo esto nosotros, con ignorancia, pensábamos que estábamos con el desperdicio, pues que lo estábamos haciendo francamente bien, conseguimos reducir muchísimo, pero cuando ya conocimos a la empresa Efiways es cuando nos hicieron ver un poquitín más la realidad del día a día nuestro y de la casualística de cada uno de los puntos que nosotros pensábamos que, ostras, pues estábamos yendo en buen camino, ciertamente estábamos en buen camino, pero se puede hacer un recorrido aún mucho mejor. Claro, lo importante para mí de la herramienta que nos dieron, digital, táctil, informatizada, del tema del residuo, con ellos conseguimos de que, aparte de que estuvieron ellos con mi equipo, con nosotros, en varios eventos, porque llevamos ya un año con ellos, nos hacían, o sea, por su experiencia y nosotros por la nuestra en la zona, pues nos hicieron ver, pues, ostras, dónde verdaderamente quizás teníamos, ostras, dónde podíamos mejorar nosotros en cuanto a nuestro desperdicio. Y eso nos ayudó, francamente, una barbaridad el poder avanzar, ¿no? En todo esto. Claro, nosotros sí que es cierto que todo esto sería prácticamente imposible sin la coordinación o sin que se sumaran en todo esto, pues todos las demás partes importantes, ¿no? Como es desde el tema comercial al tema las personas que venden. Claro, el tema comercial es un tema que es bastante, para nosotros, bastante notable, debido a que sin la información de ellos, nosotros nos acabaría generando, y parece una cosa, pues bueno, pues nos acabaría generando un desperdicio bastante notable en todo esto. A partir de aquí, gracias a ellos, a su aportación, a decirnos información del cliente, cuántos clientes serán, de qué nacionalidades son y a qué se quiere dedicar o a qué está dedicado ese evento, pues nosotros ahí podemos también ajustar muchísimo. Bien es cierto que hacemos también toda la separación debido a Ecoevenia, pues hacemos toda la separación de residuos, ya llevamos mucho tiempo con ello, separando tanto plásticos, cartonajes como orgánicas y hasta incluso, pues bueno, el plástico film, este plástico famoso que en cocinas lo utilizamos para tapar, para filmar bandejas y tal. Esto también lo estamos haciendo hasta incluso por separado de todo lo demás, porque se ve que es bastante notable en cuanto al tema este, ¿no? En cuanto a la sostenibilidad. A partir de aquí, bueno, decir que el tema del malbaratamiento, tanto el desperdicio alimentario dentro de las cocinas, con los equipos
y nosotros que estamos dentro con ellos, yo personalmente estoy con mis equipos liderando cada uno de los puntos, estamos muy encima de cada una de las manipulaciones y cada una de las elaboraciones. Tengo formados al equipo, lo tengo bastante formado, francamente, y concienciado con este proyecto. Gracias, repito, a Efiways, que nos ayudaron y a Lloret Turismo, que nos ayudaron a abrir un poquitín el abanico de que a veces nos pensamos de que lo estamos haciendo sumamente bien y tenemos mucho recorrido todavía por hacer, ¿no? Pues gracias a ellos pues nos dimos cuenta que habían quizás, según qué manipulaciones, que las podíamos variar para poder sacar una optimación, ¿no? del resultado. ¿En qué, por ejemplo? Pues dentro de los aperitivos que nosotros desenvolupamos, sí, sobre todo los aperitivos que nosotros desenvolupamos, fuimos a buscar denominadores comunes, como comentaba antes, Amaya, bueno, denominadores comunes ¿en qué aspecto? En que buscábamos de que si hay una salsa, pues que esta salsa pueda ser una salsa derivada para varios aperitivos o para varias composiciones de platos y así de esta manera minimizar pues ese sobre tanto coste de materia prima como sobrecoste en personal por más elaboración y minimizando así elaboraciones y de esta manera pues poder jugar a ganar, que digo yo, ¿no? Y poder avanzar. En fin, no sé si lo he dejado un poquitín claro o Juan. Creo que sí, Carlos. Muchas gracias. En este bloque a mí me gustaría un poco lanzar una cuestión, ¿no? Quizás un poco en la idea esté pensando más en Bar, pero cualquiera de ustedes tres puede contestar. La comunicación con el cliente, ¿de qué manera se aborda sutilmente, ¿no? Para que el cliente no llegue a interpretar que le estamos pidiendo que deje de comer, ¿no? Es decir, ¿de qué manera creen ustedes que se debería abordar, con valentía, desde luego, la comunicación, ¿no? Para que el cliente, hacerle sensible también al cliente de que los hoteles están trabajando en un programa que no necesariamente signifique que en un servicio todo incluido, por ejemplo, va a encontrar menos comida, ¿no? Bueno, es un hilo fino, sí, ¿verdad? Porque sí, no te quieres causar la impresión de que te estamos quitando comida. Al final, la oferta es la misma de lo que había antes, no vamos a ningún momento cortar el grifo, como uno dice. Hay formas de hacerlo ver, y nosotros lo hacemos con comunicaciones así a los clientes que usan un poco el sentido de humor y el dato. Es decir, nosotros creamos paneles donde el propio cliente puede ver cómo vamos consiguiendo cada vez producir menos residuos. El hecho de que lo ven ayuda bastante a que aceptan que en el hotel se está trabajando y que, por ejemplo, al final de servicios ya no encuentras estas bandejas enormes, ¿no? Vamos a cocotas pequeños para intentar reducir el desperdicio ya que hay menos clientes. Lo entienden y en verdad, sobre todo si hablamos del turismo de Norte Europa, nos lo llevan exigiendo desde hace años. Somos nosotros que vamos tarde con esto. Ellos lo tienen más que interiorizado. Ahora están contentos, me felicitan con los resultados y con las acciones que estamos tomando, que lo están reclamando desde hace años. Hace 2 años me acuerdo que había muchas preguntas, sobre todo de escandinavos, holandeses, alemanes, que preguntaron, oye, ¿y ustedes qué hacen para la sostenibilidad? Ellos no lo exigen. El público, el cliente nacional también ya lo entiende, cada vez hay más, se fomenta la comunicación. No es como hace 5 años. Yo creo que si comunicamos con transparencia, honestidad, los datos, lo que estamos haciendo, las acciones que estamos tomando y los resultados de lo mismo, el cliente lo agradece. Lo agradece. Hay siempre un pequeño porcentaje a que no va a esto de la sostenibilidad, que incluso negará el cambio climático, pero a nosotros este público tampoco nos interesa mucho, la verdad. Si me permites, Juan, quería hacer un incisis. Nosotros, por ejemplo, tanto en las entradas de cada uno de los comedores, tenemos la pirámide de alimentación, ¿no? Para que sepan el cliente, pues bueno, para el tema de más que nada,
que tengan más información, ¿no? de esto relacionado con este tema. Y aparte, en cada una de las mesas hemos puesto unos trípticos donde dar buen uso de los alimentos. A partir de aquí, es una manera de concienciar al cliente sin afectarle directamente y sin ofenderle. Entonces el cliente, pues es lógico, yo he pagado, pues yo quiero coger lo que yo quiera. Entonces, de esta manera sí que hemos notado bueno, un declive de este mal uso. ¿Vale? También todos conocemos que tenemos clientelas que son de unas técnicas un poquitín especiales, que a partir de aquí, pues podemos poner toda la información que queramos y todo el cariño que queramos, que no se consigue. Gracias. Sí, en nuestro caso, Juan Carlos, un minuto solo. Sí que tenemos colaboraciones tanto con empresas de web app como del Canal Cero, de tal modo que se puede incorporar en la web app del teléfono cuál ha sido el desperdicio que hay de media en el hotel. De esa manera, el cliente que está interesado lo puede conocer sin sentirse atacado, sino que hablamos siempre en términos generales e incluso pueden ver el menú que habrá ese día y de ese modo también van conociendo qué es cuál va a ser la alimentación de ese día, qué horarios hay mayor o menor afluencia de personas y todas esas cuestiones. Al final lo que facilitan es que aquellos que estén interesados y tengan esa preocupación la puedan visualizar antes de ir al hotel y antes de ir al comedor, y aquellos que no, por lo menos ya saben que esa acción está incluida dentro del modus operandi de la cadena y por lo tanto el impacto es menor al conocer la situación. Nosotros en los hoteles, en la parte de los buffets, claro, trabajamos exactamente igual, por ejemplo, como trabajamos con el tema de eventos y se elabora al momento. Entonces, esto también es una manera de que conciencias al cliente de que él coge su ensalada que él requiere, él pide su carne o su pescado y es lo que él va a comer. Cuando le estás haciéndole al momento, le estás dando una calidad, a partir de aquí el cliente pues sabe que cada día irá probando, pues hoy probaré esto, mañana probaré lo otro, tal. Y así de esta manera, pues también esto nos ayuda a nosotros muchísimo al tema de que se dé un buen uso a los alimentos, ¿no? Bueno, ahí Darío le pone en el chat una iniciativa que hay en Lanzarote, ¿no? Pone que hay un buffet que penaliza a los clientes que dejan comida en el plato y que el importe económico es simbólico, y pregunta si ven viable esa opción en los buffets de los hoteles. Es una muy buena pregunta. Yo no lo descarto. Pero es una opinión personal, ahora mismo no lo veo, porque en mi hotel en concreto, porque esto ya es una medida muy extrema, ¿no? Que quizás llegaremos, pero me gustaría que esto viene de los propios clientes que ya no quieren dejar nada en el plato. Es decir, es un cambio sociológico, casi un cambio cultural, ¿no? Y si alguien no quiere participar en eso, yo tampoco le quiero obligar. Al final, la libertad personal también es algo que tenemos aquí para mí es muy importante. Entonces, tú quieres cobrar bien. Si no, si tiene que haber una penalización, no lo sé. Es que es interesante plantear esto, hasta qué punto deberíamos llegar. Porque esto quiere decir que si tú estás en un buffet todo incluido, que quizás es el momento para probar algún plato que nunca has comido en la vida y no te gusta, te lo tienes que comer. Si no te penalizan. No lo sé. Me encanta que abramos el debate. Al menos. Claro, pero yo creo, Evar, yo creo que esto también, como se basa en ellos, es en el aspecto también de no vayamos a coger una gran cucharada de ensaladilla, por ejemplo, ¿no? Vamos, que el cliente vaya probando, por eso es un buffet, para ir teniendo pequeñas degustaciones, ¿no? Y a partir de aquí, pues habrán cosas que le gustarán más y cosas que le gustarán menos. Pero al final nos viene una ley encima y hay que avanzar con todo esto. Y el cliente también tiene que acabar concienciándose. Y a mí me ha sorprendido gratamente y notablemente que el cliente empieza a estar concienciado. Porque no ves ese despilfarro que podía haber hace años atrás, quizás, ¿no? Entonces ya ves que ya va ayudando a que todo esto pues vaya avanzando hacia un camino, bueno, el que debe ser, ¿no? Sí, ahí estoy de acuerdo, pero eso es por el cambio cultural y el cambio sociológico que haya, ¿no? Y que, sinceramente, España muchas veces está en la cola, repito, en el norte de Europa esto ya es mucho más natural. Pero el 2, 4, 5% que por convicción personal o tal no está de acuerdo, la tenemos que obligar. Es un tema, un debate muy interesante, la verdad. Quizás deberíamos llegar a ese punto. Bien, agradecer un poco a los tres la intervención en este bloque. Pasamos, por tanto, al último bloque. Como recordarán en mi intervención, pues destaqué
que esta ley establece condiciones y obligaciones un poco para el posible donante y también para el receptor, ¿no? Y en ese caso hemos pues entendido interesante constituir este bloque con dos puntos de vista. Por una parte, va a haber un pequeño cambio en el orden, pero por una parte intervendrá Adal García Puello, que es consejero delegado Simpromi, una entidad que trabaja con entidades sociales, que pertenece al Cabildo de Tenerife y tiene una larga experiencia en trabajos con entidades sociales y bancos alimentos. Y también, por otra parte, nos parece muy interesante porque a veces en proyectos hoteleros que de alguna manera contemplaban y trataban de abordar el tema de la donación, bueno, pues a veces se choca, digamos, un poco con esas condiciones de seguridad alimentaria. En este caso, vamos a contar con la participación de Lorenzo Espino, técnico inspector de sanidad de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, con amplia experiencia como inspector sanitario en zonas turísticas en Gran Canaria, y que en ese sentido también pensamos que nos va a dar su punto de vista de lo que establece esta nueva ley en el ámbito de la seguridad alimentaria. Adal, cuando quiera. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos y gracias de verdad por invitarnos bueno, al Cabildo Insular, a la Consejería de Acción Social y concretamente a Simpromi a participar en este webinar de hoy, que la verdad que he seguido con muchísima atención y agradezco muchísimo que hayan tenido esa Excelencia Turística de Canarias, del Gobierno de Canarias contigo personalmente, que hayas tenido la visión de incorporarnos aquí porque creemos que hay un eslabón en toda la cadena que se está planteando, en el que evidentemente a lo largo de la mañana se han comentado aspectos relacionados con la gestión de los excedentes alimentarios, en algunos casos con unas muy interesantes intervenciones relacionadas también con la gestión de los excedentes y con la optimización de los procesos de trabajo, especialmente en los ámbitos de la hostelería y turismo. Hay otro aspecto, y es que más allá de la optimización o al margen de la optimización y al margen también de la reducción de excedentes, existe también la posibilidad de que se acaben generando esos excedentes y la decisión y toma final de decisiones respecto al uso que se hace de los mismos. En un momento determinado, pues uno de aquellos usos que puede estar destinado dentro de las estrategias o políticas de circularidad al aprovechamiento de estos excedentes para distintos fines, y uno de ellos, por supuesto, puede ser la atención de las necesidades alimentarias de colectivos que puedan demandarlo. Y es ahí donde te agradecemos, Juan Carlos, que nos hayas invitado, únicamente porque creo que es importante, intentaré ajustarme al máximo a los tiempos. En mi intervención únicamente dos objetivos. El primero, que los que están asistiendo entiendan el por qué estamos en este webinar, en la Consejería de Acción Social, que entiendan cómo estamos organizados y, lo más importante, lo segundo, que puedan entender para qué podemos ser en un futuro de utilidad dentro de las posibles acciones, proyectos que se lleven a cabo y que se materialicen de forma práctica. Es decir, desde esta consejería y desde el Cabildo, en qué podemos ayudar, qué medios, qué tecnologías, qué agentes podemos poner en juego para favorecer y para ayudar dentro de este proceso. De una manera muy sencilla para que nos comprendan, el Cabildo Insular dentro de la Consejería de Acción Social tiene dos grandes brazos ejecutores. Esto es importante desde el punto de vista didáctico, y esos dos grandes brazos ejecutores son el IAS, el Instituto de Atención Social y Sociosanitario, que es un organismo autónomo de un tamaño muy considerable. Hay que entender que el Cabildo Insular es la quinta administración local del Estado. Las administraciones locales, el régimen que las rige incluye tanto a la que son diputaciones, ayuntamientos, etcétera, pues somos la quinta administración del Estado, y la Consejería de Acción Social del Cabildo Insular de Tenerife es una de las administraciones sociales más grandes del Estado español. Son más de 300 millones de presupuestos, al margen de otras partidas que sumarían muchísimo más dinero, y como se puede imaginar, pues solo la Consejería de este Cabildo maneja un presupuesto más grande que el completo de algunos cabildos insulares en el archipiélago. Esto es un elemento muy importante a la hora de tenerlo en cuenta, porque evidentemente disponemos de una capacidad y de una estructura para llegar a todo el territorio potente. El Instituto de Atención Social y Sociosanitario, el IAS, es uno de esos brazos ejecutores y se encarga de toda la prestación de servicios sociales y sociosanitarios a todos los colectivos sociales que puedan necesitarlo, y la gestión de todas las infraestructuras y todo el parque inmobiliario de centros, de hospitales y de residencias que están en el territorio. Simpromi, que es la entidad que represento, tenemos más de 30 años de historia en este territorio,
Somos el otro brazo ejecutor de las políticas públicas de la estrategia y proyectos del área y de la Consejería de Acción Social. Nacimos en un inicio para atender las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad en la isla, pero nuestro objeto social ha ido ampliándose para prestar y favorecer servicios a todos los principales colectivos que pueden estar o bien en situación de vulnerabilidad o expuestos a factores de riesgo de vulnerabilidad. Uno de los proyectos y programas que gestionamos, y aquí voy concretando un poco más la exposición, uno de los proyectos y programas que gestionamos es el programa Tenerife Isla Solidaria. El programa Tenerife Isla Solidaria es un proyecto que nació hace casi 30 años, aproximadamente 28 años, y este programa lo que se dedica es a promover, incentivar y prestar todo el apoyo a todo el tejido asociativo y a todas las entidades de voluntariado de la isla, incluyendo los bancos de alimentos. Ahora mismo hay inscritos en este programa 700 entidades. De hecho, esta semana se ha inscrito la entidad número 700 entidades sin ánimo de lucro y ONGs de toda la isla de Tenerife. Podemos decir que en un porcentaje muy, muy alto tenemos mapeado y forman parte de este programa todas las entidades sin ánimo de lucro del territorio insular, en todos los ámbitos medioambientales, ámbitos que se relacionan con personas migrantes, también bancos de alimentos, entidades que atienden a personas en situación de exclusión social, discapacidad, así. ¿Cómo nos organizamos? Y esto es una parte en la que me gustaría exponerlo de forma muy clara, porque nos ponemos a través de este webinar a disposición de todos los agentes que han intervenido en el día de hoy para que puedan, entendiendo en un sentido positivo la palabra, utilizarnos. Al final somos un recurso público, somos una administración pública y disponemos de equipos técnicos, presupuestos, infraestructuras que ponemos a disposición de estas iniciativas que emanen tanto desde la Consejería de Transición Ecológica como a través de Excelencia Turística en colaboración con Asotel y con el resto de agentes que están convocados aquí, porque si se materializaban podríamos entender que podemos ser un elemento de utilidad para ustedes. El programa Tenerife Isla Solidaria, que tiene equipos repartidos por toda la isla, cuenta con unas infraestructuras en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, unas infraestructuras en las cuales se da servicio y acogida a todas estas entidades, servicios administrativos, servicios de asesoramiento jurídico-legal, alojamos a todas estas entidades para que den sus primeros pasos. De hecho, muchas de las entidades, incluido entidades que ahora mismo se dedican al reparto de alimentos, que son de sobras conocidas, nacieron y vieron su fundación en esta infraestructura, y servicios también técnicos de dinamización, de organización y de promoción de acciones voluntarias y de solidaridad. Lo que tiene que ver con el reparto de alimentos, nuestra experiencia tiene dos grandes momentos. A lo largo de los años previos a la pandemia, nuestra relación con las entidades de banco de alimentos, que ahora mismo estamos trabajando de forma activa con 47 entidades del territorio insular dedicadas al reparto de alimentos, lo cual es interesante e importante porque nos da un sentido de capilaridad de las mismas, es decir, nuestros contactos y la logística y la movilización de las entidades de reparto de alimentos para coordinarnos con ellas, las hacemos una a una alrededor de todo el territorio, con lo cual podemos llegar prácticamente a todos los municipios y a todas las comarcas de la isla. Somos como un eje vertebrador en torno al cual intentamos favorecer, dar soporte, dar administración, dar impulso y en algunos casos dar incluso apoyo económico a través de diferentes líneas de subvención y financiación a estas entidades. 47 entidades repartidas por el territorio insular en este momento. Como digo, antes de la pandemia, básicamente impulsando la actividad de las mismas. Pero un gran momento, un salto cualitativo y cuantitativo en la gestión de estas entidades se produce en el momento de la pandemia, porque como se pueden imaginar, en aquel momento pues las restricciones que se impusieron a la misma crearon un problema social o una segunda o tercera vertiente de esta crisis social que atravesamos en el año 2020, y era cómo acercar los alimentos o ese excedente de alimentos a los colectivos más desfavorecidos en todo el territorio. Para ello, se puso en marcha, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, con el ITER, se puso en marcha la plataforma de voluntariado en línea. Esto es una plataforma digital que cuenta con el asesoramiento y con el soporte técnico de los compañeros del ITER, a través de la cual en aquel momento se realizó un primer desarrollo y se pudo coordinar todo el reparto de alimentos en la isla con las personas necesitadas a través de un formato de comunicación online, al cual se podían recibir las solicitudes, se podían detectar a las personas, las unidades familiares o las comunidades a las cuales había que hacer llegar los alimentos de una manera digitalizada,
y se podía coordinar el reparto y la logística de los mismos y sobre todo los registros de los repartos que se estaban dando, de las cantidades de cada uno de los elementos y crear una trazabilidad completa de este trabajo a través de la plataforma en línea. Ese proyecto, que afortunadamente sirvió para salvar muchas situaciones, como se pueden imaginar en los primeros meses de la pandemia y del estado de alarma, salvar muchas situaciones de especial riesgo y de vulnerabilidad, permitió generar una infraestructura tecnológica que ha ido creciendo desde aquel entonces. Durante los últimos 5 años, esta plataforma ha mejorado, se ha nutrido de datos, ha seguido recibiendo soporte por parte del ITER y por parte de nosotros, y en torno a la misma ha crecido un proyecto que se llama el Proyecto de Transformación Digital, en el cual se ha sumado la Universidad de La Laguna a través del Vicerrectorado de Transformación Digital. Está presente el ITER y está presente Simpromi a través de mi Fila Solidaria y la Consejería de Acción Social. Esto nos ha permitido, tanto a las entidades de reparto de alimentos como a otras entidades también con fines muy parecidos, crear un proyecto completo de formación, de capacitación, de mejora de las infraestructuras tecnológicas y de acompañamiento para que pasaran de un modelo, por decirlo de una manera, analógico, pasáramos a un modelo digitalizado. Como quiero ajustarme a los tiempos que Juan Carlos me ha marcado, concluyo con una reflexión. En este sentido, como nosotros entendemos que la aplicación práctica de muchas de las ideas, de las intenciones y de los proyectos que emanan de la aplicación de esta nueva ley, pueden pasar precisamente por interconectar esos excedentes alimentarios con aquellas entidades que se han profesionalizado y que están en el territorio para poder aprovechar esos excedentes alimentarios y hacerlos llegar a las personas que más los pueden necesitar, como complemento a, como insisto, a lo que se ha hablado en cuanto a procesos de optimización, a procesos de mejora y a procesos también de reducción de excedentes. Pero el tratamiento final de esos excedentes que pudieran darse, entiendo que pasa necesariamente por contar con aliados en el territorio a través de los cuales canalizar logística y con ese proceso de trazabilidad todos esos alimentos y hacerlos llegar a quien los pueda necesitar de verdad. En medio, como ya lo comentaba con Juan Carlos estos días, pues evidentemente muchas dudas, muchas incertidumbres y muchos aspectos que seguramente pueden preocupar a la hora de poder definirse bien y llegar ese alimento al destinatario final. Algunos que tienen que ver con el control de esos alimentos, con el control del estado de esos alimentos, con las responsabilidades a lo largo de esa cadena logística para hacerlo llegar, pero bueno, más allá de todo eso, que se irá definiendo con el tiempo, me parece una apuesta muy, muy valiente, sinceramente, y muy inteligente el aprovechar el lanzamiento de esta ley y que ya nos estemos sentados, aunque sea en un formato virtual, en esta reunión para ir sentando las bases de un posible modelo de colaboración. En ese modelo, y con esto concluyo, el Cabildo Insular, la Consejería de Acción Social y Tenerife Isla Solidaria, como eje vector de comunicación y de relación con todas las entidades de reparto de alimentos, y junto con el IAS, como eje de comunicación y de localización de los colectivos de ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo como futuros destinatarios o receptores de esos excedentes alimentos, simplemente ponernos a disposición de ustedes, poner toda nuestra infraestructura y todos los medios con los que contamos para que en aquellos momentos o en aquellos puntos de esta cadena en la que podamos ser de utilidad, pues poder ayudarles a materializar esta iniciativa que va cobrando forma. Por nuestra parte, nada más, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adán. Lorenzo, esperamos con interés tu intervención y tu punto de vista, naturalmente. Hola, buenos días. Bueno, ya para cerrar un poquito y bueno, queriendo ser lo más conciso posible, vamos a hablar un poquito, pues bueno, cómo encarar la donación de alimentos desde el punto de vista de seguridad alimentaria. El objetivo es, eso, lo que comento, tratar de hacerlo muy, muy sencillo. Yo creo que muchos de los aspectos son aspectos que ya recogen ya los propios establecimientos hoteleros. No obstante, vamos a hacer hincapié en aquellos que podríamos considerar más importantes. Para empezar, vamos a hacer un poquito de repaso a la normativa que pues, puede darnos algo de información con respecto a estos puntos. Y lo primero, que yo creo que es lo básico, es que cualquier consumidor a lo largo de toda la cadena alimentaria siempre va a considerar de partida, como punto de partida, que los alimentos son seguros. Esto ya está incluido en el primer reglamento de la Unión Europea, que era en el reglamento 178, y es el punto de partida. Entonces, evidentemente, nunca podemos olvidar que este nuevo paso que vamos a dar hacia adelante, los alimentos tienen que tener seguridad en todos los aspectos. Ya luego, para entrar ya de manera más específica,
el Reglamento 852 del 2004, que es el de normas generales de higiene, que establece aquellos principios genéricos para todos los establecimientos, viendo que era uno de los requisitos primordiales de la Unión Europea la donación de alimentos y reducir en la medida de lo posible el desperdicio, hace una modificación en el cual ya establece de manera específica la donación de alimentos. Y a posteriori, en el año 2020, con el fin de ayudar en el desarrollo de los sistemas de gestión de seguridad alimentaria de los establecimientos, los famosos manuales de autocontrol, se incluye también determinadas cuestiones que ayudan con el tema de la donación de alimentos. Esto es un poquito para encuadrar desde el punto de vista normativo, ¿vale? Tenemos alimentos seguros según el reglamento 178, ya el reglamento 852 nos establece de manera, vamos a decir, bastante concisa los requisitos para la donación de alimentos, y posteriormente una comunicación de la comisión ya nos va a dar pues, unos conceptos un poquito más amplios para el desarrollo. Después de verlo desde el punto de vista normativo, vamos a, para mí, lo que son los puntos básicos con respecto a la seguridad alimentaria en la donación de alimentos. Que como ya dije, yo creo que no inventamos nada, no hay nada muy nuevo, pero sí alguna novedad que van a tener que incluir los hoteles. Lo primero, como ya habíamos dicho, todos los establecimientos alimentarios tienen que disponer de un sistema de gestión de la seguridad alimentaria o sistema o manual de autocontrol, dentro de los cuales vamos a tener pues, diferentes prerequisitos que bueno, todos conocemos, el plan de limpieza, plan de control de plagas, etcétera, etcétera. Y sí sería necesario que se estableciera un nuevo prerequisito relacionado con la donación de alimentos, que sería algo muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer y qué medidas correctoras, siempre desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, vamos a adoptar cuando algo falle? Luego, segundo punto para mí básico en esto, siempre debemos mantener las características de la seguridad de los alimentos. Y aquí, pues, bueno, vamos a tener dos conceptos que en ocasiones pueden dar lugar a confusión, que es la famosa fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Aquellos alimentos con fecha de caducidad, pues evidentemente nunca se podrán donar una vez se haya sobrepasado dicha fecha. ¿Por qué? Porque una vez sobrepasada dicha fecha, ya el fabricante o elaborador no puede asegurar que ese alimento sea seguro. O sea, nos vamos al principio de la charla. Con respecto a aquellos alimentos con fecha de consumo preferente, ¿vale? Ya el fabricante o elaborador lo que nos está diciendo es que una vez sobrepasada esa fecha, lo que puede haber es una variación en las características organolépticas del alimento. Esto que nos está diciendo que en principio, siempre y cuando se cumplan unos requisitos que vamos a ver ahora, la seguridad del alimento no se va a ver afectada. Entonces, ¿qué nos establece, por ejemplo, la comunicación y la guía de prácticas correctas de higiene? Que nosotros, un alimento una vez superada la fecha de consumo preferente, lo podremos donar siempre y cuando se cumplan unas características. Primero, el envase que contiene el alimento esté íntegro, no ha habido ninguna alteración, hayamos mantenido, en caso de que sea necesario, las condiciones de temperatura adecuadas, y luego, bueno, que ya lo vamos viendo cada vez en más etiquetas, sobre todo desde el punto de vista organoléptico, comprobar que ese alimento no se encuentra, vamos a decir, en mal estado. Es decir, ver y oler, ¿vale? Si vemos que el alimento se mantiene bien, pues ese alimento, aún habiéndose sobrepasado la fecha de consumo preferente, puede ser donado, ¿vale? Luego, evidentemente, al receptor le corresponde mantener las mismas características que hemos visto hasta ahora. Hay algunas guías, creo que de hecho la guía de Cataluña, la guía de buenas prácticas de Cataluña con respecto a la donación de alimentos, incluye incluso algunas fechas orientativas sobre las que se pueden sobrepasar las fechas de consumo preferentes de los alimentos. Otro punto importante, que ya está totalmente imbricado, yo creo, en el funcionar y en el hacer de los hoteles, es mantener el sistema FIFO, ¿vale? Es decir, siempre lo que yo vaya a donar es lo que esté más próximo a la fecha de consumo, ¿vale? Tanto de caducidad, lógicamente, como de consumo preferente. Otro punto importante, y que sí es una novedad en parte para los establecimientos hoteleros, es la trazabilidad hacia adelante. Los establecimientos hoteleros, como, bueno, su destino es el consumidor final,
no tienen que tener en principio trazabilidad hacia adelante, sino simplemente trazabilidad hacia atrás, es decir, de dónde reciben los alimentos, pero en este caso, al haber una donación a otros, en este caso instituciones, colectivos o lo que sea, pues sí tendrían que llevar una trazabilidad hacia adelante. Otro punto importante que creo que también pudiera surgir algo de duda es con las llamadas muestras testigos. Dentro de nuestra normativa nacional, el Real Decreto 1021 del 2022 establece una serie de causísticas en las cuales hay que guardar muestras testigos. Un hotel en condiciones normales de servicio, de buffet o de comidas a la carta no tendría que guardarlas, pero sí la tiene que guardar en caso de eventos de más de 40 personas. Otro de los puntos en los que establece es cuando la comida está destinada, pues en este caso, a instituciones, colectivos, habría que guardar muestras testigos. O sea que aquí se equilibraría con lo mismo que cuando se celebra un evento, una boda, lo que sea, de más de 40 personas, pues también en este caso habría que guardar muestras testigos. Otro de los puntos es cómo identifico yo esos alimentos a la hora de transportarlos o de donarlos, ¿vale? Es muy fácil, tenemos aquí que cumplir también con lo que nos establece la normativa europea, el reglamento 1169, y es, pues básico, la denominación del alimento, cuáles son los ingredientes, con muy especial interés en qué alérgenos son los que incluyen, ¿vale? Pues para evitar cualquier problema a posteriori, y lo que dijimos, la fecha de elaboración, que no es obligatoria por ley, pero bueno, podría ayudarnos, y sobre todo esa fecha de caducidad o de consumo preferente, ¿vale? Otro punto importante es cómo vamos a transportar esos alimentos, ¿vale? Evidentemente, simplemente tenemos que transportarlo en condiciones que sean adecuadas en cuanto a limpieza y sobre todo manteniendo las condiciones de temperatura, ya sean las que nos establezca la normativa, el propio Real Decreto 1021 o en su defecto la que nos establezca el fabricante. Y por último, que esto también lo saqué un poco de la guía de Cataluña, ¿qué alimentos no se recomiendan para su donación? Evidentemente es una cosa un poco de sentido común, ¿no? Alimentos pues, que sean muy perecederos, ¿no? Como pueden ser alimentos a base de pescado crudo, pescados ahumados, ensaladas con productos de origen animal, tortillas, pues evidentemente son alimentos en los cuales, en este caso, si ponemos en la balanza riesgo-beneficio, yo creo que es mayor el riesgo que el beneficio que pudiera causar. Eso en cuanto a las características del alimento. Y en cuanto a la presentación, pues evidentemente alimentos que ya hayan salido a buffet y haya habido un peligro, ¿no? Un riesgo de contaminación del alimento. Y luego también con respecto a las temperaturas de conservación que vimos antes, hay determinados alimentos que son principalmente productos a la plancha, fritos, en los cuales, debido a las características del propio alimento, es muy difícil mantener los 63 grados que nos permite la normativa de mantenimiento en caliente. Y por tanto, tampoco se recomendaría. Y bueno, en principio yo creo que he dado los esbozos más importantes desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Espero que los hayan entendido. Yo soy un inspector de calle que tampoco puedo aportarle mucho más a futuro, pero seguro que los compañeros de la Dirección General estarían encantados de cualquier duda y que tuvieran, pues resolvérsela, porque bueno, al final somos parte implicada con nuestras actuaciones de control oficial. Y bueno, en principio esto es, pues yo creo que lo básico desde el punto de vista de la seguridad alimentaria relacionado con la donación de alimentos. Muchísimas gracias y un saludo. Muchas gracias, Lorenzo. Bien, sí, yo creo que esas son de las cuestiones un poco que hemos querido con tu intervención, Lorenzo, con la tuya también, Adal, desde el punto de vista de ser valientes, es decir, aquí un poco el punto de vista del hotel a la hora de donar y también el punto de vista de esas entidades sociales a la hora de ser receptoras, pudiendo ser receptoras de esa cuestión. Vamos un poquillo mal de tiempo. Bea, pasamos un poco a las preguntas. Sí, hay algunas preguntas en el chat. Aquellos bueno, pues que quieran preguntarnos algo pueden hacerlo ahora también a través del chat. Vamos con la primera pregunta. Viene de Lanzarote. Nos pregunta cómo asegurarnos de la calidad de los datos en cuanto a la reducción del desperdicio alimentario, para que sean fiables y si deben de haber más agentes implicados. Antes, Barrosema dio su opinión al respecto y bueno, Juan Carlos, si puedes darle respuesta, por favor.
Bueno, cambié el orden de los elementos específicos que establecía la ley en el caso de los hoteles, cambié el orden y puse el tema de sensibilización el primero, ¿m? Porque pensaba que era una cuestión fundamental. Si los hoteles piensan o están pensando que esto es simplemente un elemento administrativo más, de los que, digamos, un poco a veces tiene la administración, estarán equivocándose en el planteamiento. Es decir, esto no es rellenar registros como de APPCC, esto es evidentemente, meter en el core de la organización la capacidad y la oportunidad, como antes decía Enrique Padrón, de lo que significa estar obligados ahora a aplicar una normativa. Hay que entender las cosas y creemos un poco que el sector hotelero es bastante maduro y dinámico como para entender cuál es el fin fundamental, el propósito de esta normativa y trabajar y la concienciación un poco del personal. Partimos que también un poco el uso posible de herramientas digitales que faciliten un poco no estar poniendo crucecitas ni apuntando cosas en los papeles, de alguna manera contribuya a que los datos sean estables, ¿no? Y puedan tomarse decisiones en función. Hay una cuestión un poco que creo que yo dije, es decir, habría que argumentar por una parte qué metodologías en un principio se han establecido y que sean estables, ¿no? De tal manera que si estamos soportados en soluciones tecnológicas, pues mucho mejor, porque entendemos que están programadas ya pensando un poco la casuística que se da en los hoteles. Muchas gracias. Una pregunta yo creo que para Javier, si se tienen en cuenta o se miden los impropios que se tiran mezclados en el contenedor. Sí, es decir, aunque realmente con la sistemática habitual, como solo se pesa bandeja de alimento o directamente el alimento, los impropios son mínimos. Es decir, al final estamos hablando de producto cocinado que se desperdicia. Lo que sí que también se diferencia en aquellos casos que se quiera, lo que es la merma, entendiendo por merma que el alimento que, como contaba Juan Carlos al inicio, no puede ser destinado a consumo humano, de aquel desperdicio que sí es evitable porque en tanto en cuanto es consumible y está destinado al consumo humano. Es decir, todo eso se debe medir de forma independiente. Muchas gracias, Javier. Una pregunta durante la intervención de Carles, preguntan si para las monodosis emplean recipientes reutilizables o biodegradables y si son de un solo uso. Biodegradables y de un solo uso. Perfecto, muchas gracias. Ok. Bien, de momento una última pregunta es acerca de la donación de alimentos. Bueno, quizás se respondió un poco también con la intervención de Adal y de Lorenzo Espino, pero bueno, si quieren aportar alguna información más sobre el tema de donar alimentos y su compatibilidad con la normativa sanitaria. Bueno, si creen que existe, en qué grado hay una incompatibilidad legal entre, pues bueno, esa ley de desperdicio y la normativa sanitaria en cuanto a la donación. No sé si quieren aportar alguna cuestión más al respecto. Bueno, en ese aspecto yo creo que lo comenté al principio de la charla, no solo no hay Ujú. ninguna incompatibilidad, sino es una de las prioridades de la Unión Europea la donación de alimentos y de hecho, fue por eso lo que lo comenté, hubo una modificación del reglamento 852 del 2004 que establece de forma clara cómo donar, cómo y qué tipo de alimentos donar. O sea que yo creo que no solo no es incompatible, sino se fomenta y se promueve. Ujú. Yo vea, si me permite, en un principio, creo que puse énfasis en esa cuestión, es decir, hay que poder demostrar que se ha intentado, ¿vale? Es decir, el planteamiento de esta ley, de la Ley 1 de 2025, establece en la medida de lo posible, siempre y cuando se garanticen las condiciones, ¿no?, de seguridad alimentaria. Pero hay que demostrar que se está intentando, que la organización ha intentado de alguna manera que los excedentes sean donados, ¿no? Porque eso es una de las aparte del plan de prevención, desde luego, una de las jerarquías de prioridades. Entonces, hay que hacer esfuerzos, no vale o no valdría, entendemos un poco decir, no, eso es muy difícil. No, habrá que ver, intentar. Por eso un poco la participación de Adal, pues tener la visión de decir, oye, hay instrumentos, se pueden apoyar, los podemos abordar y explorar y vemos hasta dónde se pueden llegar con esas, por ejemplo, limitaciones o recomendaciones que ha dado Lorenzo en ese sentido a la hora de decir, oye, pues no te recomendamos un poco donar este producto, este sí. Yo creo que
que digamos un poco esos son los elementos, pero estamos en 2025, a las puertas de 2026. Debemos ser valientes, ¿m? En ese sentido, desde el punto de vista para cumplir todos los preceptos de la ley. Perfecto, no hay más preguntas. Vale, pues cierro este webinar. Bueno, nos hemos pasado 5 minutos, estamos bien, empezamos un poquitito más tarde. Vale, simplemente agradecer a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias a través de Ángel Montañés, el director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, un poco la organización de este webinar. Esperamos un poco de alguna manera haber cumplido con las expectativas y haber dejado claro cuál era el propósito de este webinar a la hora de empezar a trabajar. Sí es cierto que les pedimos un poco a aquellos asistentes o a aquellos que recibirán la información, la grabación, etcétera, que estén atentos porque en un principio la Consejería de Transición Ecológica, la idea es en 2026 desarrollar programas que de alguna manera y recursos que puedan facilitar a las organizaciones hoteleras, en este caso, la implementación de la normativa, entre ellos un poco acciones de sensibilización, acciones de formación para ir mejorando un poco las competencias de las personas y tratar de eludir en la medida de lo posible, como ya está haciendo Asotel, la resistencia al cambio que toda nueva normativa un poco a veces pues inevitablemente nos encontramos, ¿no? Eso es una cuestión que entendemos es fundamental y simplemente agradecer a todos, a los nuevos exponentes que han estado durante 2 horas un poco conectados, las gracias. Esperamos de alguna manera también, desde luego, a los asistentes poder contar con ellos para el desarrollo de otras acciones que se puedan hacer dentro de esta temática. Y no sé, Beatriz Sainz, mi compañera, muchas gracias y no sabemos un poco si de alguna manera les mandaremos a los asistentes un correo electrónico con un formulario de satisfacción. No somos Excelencia Turística de Canarias, por lo tanto nos aplicamos el ejemplo con este tipo de cosas y estamos en contacto porque podrán recibir seguramente información en los próximos meses sobre otras acciones en esta materia. ¿Vale? Pues nada, Gracias muchas a todos. gracias Venga, a muchas todos gracias. y buen fin de Saludos. semana. Gracias.